Bien, hola, 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 hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Hola, hola. Sí. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, se pasó. Bien, vamos a ver las preguntas, las dudas que han tenido. A ver, vamos a leer qué cosas han preguntado. Bueno, a ver. En cuanto a esa pregunta, recuerden chicos que esta clasificación de Palm, Cohen, ¿para qué es? ¿Esta clasificación para qué es? Así, eh, de manera simple. ¿Para clasificar qué? Para clasificar el sangrado uterino normal, ¿cierto? Lo que le decía, ¿no? En el PAN, la categoría A vendría a ser la adenomiosis, ¿sí? Que es una forma de endometriosis. Ahora, la endometriosis en sí misma no entraría en ninguna categoría, porque no es una causa de hemorragia uterina normal, la endometriosis. La endometriosis puede ser sinónimo de dolor, pero no de sangrado. Sangrado sí en su forma de adenomiosis, y esto sí está dentro del PAN, en la categoría A, adenomiosis, pero endometriosis por sí misma sola no clasificaría ninguna de estos dos porque la endometriosis no es causa de HUA. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien. A ver qué más dicen. Ya. El dolor pélvico con la endometriosis, eh, la clasificación dice, ¿no? Dolor asociado a la menstruación, que puede estar presente en cualquier día fuera de la menstruación, sí, pero que se suele exacerbar más con la menstruación, sí, por la producción, ¿no? O el sangrado, que puede favorecer justamente esta estimulación de los focos endometriósicos y activarse más la producción de prostaglandinas, por lo cual estos focos endometriósicos producen estas prostaglandinas que van a estimular y favorecer el dolor. O sea, la severidad del dolor va a ser más intenso durante el periodo menstrual. Muy bien. Cáncer de mama y endometriosis. Muy bien. El cáncer de mama, pacientes con cáncer de mama y endometriosis. Muy bien. El manejo de la endometriosis no va a depender necesariamente del cáncer de mama porque no hay una relación entre ambas. La endometriosis se relaciona más con el cáncer de ovario. Hay un tipo de cáncer de ovario que tiene como lesión precursora la endometriosis. ¿Cuál es? El cáncer de ovario de células claras y el adenocarcinoma endometrioide de ovario. O sea, el cáncer de ovario sí tiene una relación con la endometriosis, más no necesariamente el cáncer de mama. ¿Sí? Por lo tanto, la endometriosis se trata con el manejo que les comenté anteriormente y el cáncer de mama, obviamente, este tiene otro manejo que ya lo vamos a ir explicando más adelante. Muy bien. El 90% de los tumores malignos de ovario derivan del epitelio celómico, o sea, son epiteliales. Los más frecuentes de los cánceres invasivos de ovario son los epiteliales. Muy bien. Se dice que es una enfermedad que es un asesino silencioso. Sí, se dice que es un asesino silencioso porque el cáncer de ovario hasta en el 70-80% se van a encontrar en estadios avanzados. Y en estadios avanzados van a presentar una clínica caracterizada por ascitis, que es líquido en la cavidad, ¿no? Y por implantes peritoneales. Estos implantes peritoneales se conocen con el nombre de carcinomatosis. Entonces, estos estadios avanzados tienen obviamente un pronóstico muy malo. Y básicamente, ¿cuáles son los tumores que estirpe histológica se presenta en estos estadios avanzados? Justamente son estos. Los epiteliales suelen debutar
con estadios avanzados. Muy bien. Si bien es cierto, el cáncer de ovario no es el más frecuente en la mujer peruana, porque sabemos que en la mujer en Perú los cánceres más frecuentes está en primer lugar el cáncer de mama y en segundo lugar está el cáncer de cuello uterino. ¿Sí? El cáncer de ovario no está dentro de los cánceres más frecuentes, pero es el que tiene mayor mortalidad justamente por esto, por debutar en estadios avanzados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la edad de aparición de los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, es entre los 55 y 60 años. Es la edad pico donde suele aparecer estos tumores epiteliales, mientras que los tumores germinales aparecen en mujeres de menos de 20 años. Los tumores germinales, recuerden que el disgerminoma es el tumor maligno más frecuente en mujeres en edad fértil, suele aparecer antes de los 20 años. Bien, se sabe actualmente que el cáncer de ovario no deriva necesariamente del ovario, sino de las células epiteliales superficiales que se encuentran a nivel de las trompas, sobre todo en el tercio distal, cerca de las fimbrias. Aquí sería el origen del cáncer de ovario, ¿sí? Y que de aquí, mediante estas células denominadas STIC, que serían carcinoma intratubárico seroso, que sería algo así como el NIE, ¿no? Que es como una neoplasia preinvasiva en el cáncer de endometrio, algo así como el NIC en el cáncer de cuello, algo así sería el STIC en el cáncer de ovario. Con sus diferencias marcadas, obviamente, pero para que más o menos vean la relación que podría tener estas lesiones STIC, que se originarían en las células epiteliales de la trompa y de ahí migraría al ovario produciéndose los tumores epiteliales, que son el estirpe histológico más frecuente de cáncer de ovario. Las causas, las mutaciones BRCA son una causa importante de cáncer de ovario. La mutación BRCA1 y BRCA2 tiene asociación también con otro tipo de cáncer, que es el cáncer de mama y con el cáncer de ovario. Se dice que una paciente que presenta esta mutación de estos genes BRCA1 y BRCA2 tiene un riesgo de hacer cáncer de mama del 80% y un riesgo de hacer un cáncer de ovario del 50%. Muy bien. La menarquia temprana, la menopausia tardía, por el estímulo estrogénico prolongado, no tener hijos, porque se dice que una mujer está embarazada, tiene 9 meses que no presenta ovulación, por el embarazo, obviamente. Y sabemos que la ovulación en sí es un factor de riesgo para el cáncer de ovario, ¿sí? Entonces, al no haber ovulación, y mientras más embarazos tenga una mujer, va a tener 9 meses más de meses que no ovula, por lo tanto sería como un factor protector la multiparidad, y la nuliparidad más bien sería un factor de riesgo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son factores del síndrome de Lynch, que también tiene correlación, aparte del cáncer de colon, tiene relación con el cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio, en 50% de los Lynch hacen cáncer de endometrio. En realidad hay más riesgo de cáncer de endometrio que cáncer de ovario, pero también tiene relación con el cáncer de ovario. Dentro del estirpe epitelial, en el cáncer de ovario, tenemos esto de acá. El más frecuente de todos es el cistoadenocarcinoma. Cuando ustedes lean carcinoma, quiere decir que es un tumor epitelial invasivo. Porque también hay neoplasias no invasivas, ¿no? Pero cuando ustedes lean carcinoma, esto es un cáncer epitelial invasivo. Esto aplica para todo tipo de cáncer. Muy bien. Entonces, el carcinoma seroso es el más frecuente de todos, se presenta en el 80% de los casos, tiene características de que suele ser bilateral, ¿no? Y de la presencia de papilas.
las papilas intratumorales y el marcador que se va a elevar, en este caso es el carcinoma seroso, es el CA125. El cistoadenocarcinoma mucinoso tiene una característica que son de gran tamaño, obviamente están llenos de mucina, y el marcador que se va a elevar aquí es el CA19.9 y el CA, el carcinoma embrionario. Estos dos marcadores son los que se elevan en el mucinoso. Luego tenemos el carcinoma endometrioide y el de células claras, estos dos que tienen como lesión precursora a la endometriosis. ¿Sí? Muy bien. Luego está el tumor de Brenner, el carcinoma indiferenciado, el carcinosarcoma. Lo más importante de aquí es el cistoadenocarcinoma seroso, el mucinoso, el de células claras y el carcinoma endometrioide, que son los más frecuentes, y el tumor de Brenner, que también recuerden que hay Brenner benigno, como también hay Brenner maligno. Y no se olviden que el CA125 es básicamente un marcador tumoral para los serosos, mientras que el CA19.9 y el CA son básicamente para los tumores de estirpe mucinoso. A diferencia del cáncer de cuello, a diferencia del cáncer de ovario, no existe prueba de tamizaje. ¿Sí? En el cáncer de mama tenemos prueba de tamizaje, que es la mamografía. En el cáncer de cuello tenemos prueba de tamizaje, que es el test de PBH o el Papá Nicolau. En cáncer de ovario tenemos esta premisa: no existe tamizaje, pero el examen complementario de imágenes más importante es la ecografía transvaginal. Muy bien, como vemos aquí en esta imagen, miren, esto cuando ven negro, cuando lo informan como anecoico, quiere decir que el componente del tumor es básicamente líquido. Y se ve como básicamente lo ves acá, ¿no? Miren esta imagen que se ve, esto negro vendría a ser líquido. Y esta parte de acá sería la parte sólida del tumor. Cuando un tumor presenta estas características de parte sólida, esto tiene alto riesgo de ser un cáncer de ovario, la parte sólida. Y si la parte sólida tiene vascularidad, le aumenta mayor la probabilidad de ser un cáncer de ovario. Igual que acá, esto es lo que se llaman las increscencias o componente sólido. En cambio, si el tumor fuese solamente líquido, todo esto negro, y no tuviera esta parte sólida que vemos acá, esto sería simplemente un quiste simple. Y aquí más adelante vamos a ver características ecográficas de un quiste simple y características ecográficas de un quiste complejo. Los síntomas básicamente de los tumores avanzados van a ser inespecíficos, desde dispepsia, o sea, sintomatología gástrica, incremento del diámetro abdominal, la paciente va a notar que se le hincha la barriga, van a ser básicamente características, síntomas inespecíficos, como debuta un cáncer de ovario en estadio avanzado. No se ha demostrado que la ecografía sea un método de tamizaje eficaz para el cáncer de ovario, como sí el Papá Nicolau en el cáncer de cuello. Y el marcador CA125 se utiliza como diagnóstico verdadero o falso. ¿Qué dicen, doctores? El CA125, ¿con qué fin lo pido?
A ver, ¿qué han respondido la mayoría de doctores? Muy bien. Así es, excelente. Muy bien, Daniela. Eh, el CA125 se eleva ante cualquier irritación del mesotelio, ¿no? Que es la capa que recubre el peritoneo. Por lo tanto, se puede elevar en endometriosis, ¿no? Se puede elevar también en TBC, ¿no? Enteroperitoneal. Entidades benignas que al irritar el peritoneo producen la elevación de este marcador. Como diagnóstico, falso. No sirve como diagnóstico, se utiliza como seguimiento y como para evaluar la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, una paciente tiene un cáncer de ovario, se le hace la citorreducción, que es la cirugía radical. Obviamente, previo a esto se tiene un valor basal del CA125, ¿no? Tenemos un control basal. Después de la cirugía citorreductora, se le da quimioterapia y posteriormente se le pide un CA125 de control. Tenemos un basal y un de control. Ponte, si en el basal sale que tenía más de 1000 y en el control sale menos de 5, nos ayuda para valorar que hubo buena respuesta al tratamiento de quimioterapia. Entonces, por lo tanto, también me sigue para seguimiento y obviamente para ver respuesta al tratamiento. Muy bien, importante. Y esto es lo que le decía, ecográficamente, una masa ovárica tiene características que sugieren malignidad. Todo lo que es sólido tira para maligno. Y esto aplica para cualquier parte del cuerpo. Como ven acá en esta figura, esto vendría a ser el tumor. Y esto de acá, que es isoecogénico, medio refringente, vendría a ser la parte sólida de ese tumor. O sea, la tumoración tiene un componente sólido. Esto le aumenta el riesgo de que sea maligno. A diferencia de que sea todo negro, agua, cuando tiene parte sólida, le aumenta el riesgo de malignidad. Que sea bilateral. O sea, que esté en ambos ovarios, eso también es un signo de malignidad. Que tenga tabiques. O sea, dentro del tumor se van a evidenciar así como unos tabiques, así, y que estos tabiques tengan un grosor mayor de 3 milímetros. Esto también es un criterio de malignidad. Las excrescencias, que sea un tumor mayor a 10 centímetros, presencia de ascitis, ¿sí? Pared gruesa del tumor, engrosamiento de la pared del tumoral y un índice de resistencia bajo. Aunque esto ya no se utiliza mucho ya. Más que ver el índice de resistencia, lo que se valora es si tiene flujo vascular. Flujo vascular, mientras mayor sea el flujo vascular, mayor es el riesgo de que sea maligno. Ya no tanto el índice de resistencia, sino el flujo vascular. Estas son características entonces que me indican malignidad ante una ecografía transvaginal. La excrescencia es la presencia de, a ver, se ve la imagen con un tumor y ponte que esto es el tumor. Y por acá se evidencia esta imagen sólida en la pared tumoral. Esto es lo que se llama excrescencia, porque está fuera de la tumoración. Cuando se ve esto por dentro, así, por dentro de la pared, esto es lo que se llama increscencia. Son también características tanto la excrescencia y la increscencia, que es la presencia de componente sólido dentro, le aumentan el riesgo de malignidad. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya hablamos del antígeno C125, que no es diagnóstico, sino sirve para seguimiento, se produce en el epitelio celómico. Se considera, a ver, en la mujer, en la premenopausia, el valor se puede considerar hasta menos de 200 normal. Y en la paciente en la posmenopáusica, menos de 35. ¿Sí? Estos son los valores rangos normales del CA125. Muy bien.
¿Y por qué no es tan sensible y tan bueno para diagnosticar? Porque en el 50% de los estadios iniciales elevan el marcador, pero el otro porcentaje no lo va a elevar. O haber un gran porcentaje de cáncer de ovario inicial que no se va a elevar. Y justamente lo que uno quiere al momento de utilizar un método diagnóstico es justamente diagnosticar el cáncer en estadio temprano. Por eso sirven los métodos de tamizaje, ¿no? Encontrar cáncer en estadios tempranos. Muy bien. Y esas son todas las causas que te pueden elevar el CA 125. Sí, como bien dijeron ustedes, hay patologías, entidades benignas que te elevan el CA 125, hasta la ovulación misma, ¿no? La liberación del folículo de Graf puede liberar cierto líquido folicular en el peritoneo y esto producir irritación y elevar el CA 125. Mira, un proceso fisiológico como la ovulación me puede elevar este marcador y no es cáncer, ¿sí? La endometriosis, todo lo que irrita el mesotelio. Recuerden que el mesotelio recubre el peritoneo, ¿no? Pericardio, la pleura. Entonces, irritación a esos niveles me puede elevar tranquilamente el CA 125 y no ser necesariamente un cáncer de ovario. ¿Sí? Muy bien. Toda masa sospechosa debe ser revisada histológicamente. ¿Qué quiere decir con eso, chicos? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué quiere decir este concepto tan básico y tan elemental en la medicina oncológica? A ver, ¿quién me puede explicar a qué se refiere con esto? Muy bien, vamos a ver. Así es, muy bien. Así es, excelente. Eso es un concepto muy importante que hay que tener. Y que a veces uno se equivoca, ¿no? Cuando tú hablas de un Papa Nicolau, por ejemplo, o cuando tú hablas de una biopsia, a veces se confunden. El Papa Nicolau te da un diagnóstico citológico. ¿Por qué? Porque lo que sacas con el citocepillo son células exfoliadas del cuello uterino. Mientras que con la biopsia sacas tejido. Y con el tejido tienes un diagnóstico histológico y definitivo de lo que se trata esta neoplasia o esta enfermedad. Entonces, en cáncer nosotros hacemos tratamiento a las pacientes en base a este diagnóstico. La biopsia porque me da un diagnóstico histológico. Y esto aplica para todas las neoplasias en general. Acá tenemos una imagen, ¿no? Este es el útero, estos son las trompas, este es el ovario izquierdo, aparentemente normal, y acá se ve una masa ovárica derecha, ¿sí? Muy bien. Parece que tuviera un componente sólido, vascularizado. Entonces, ¿yo qué hago con esta tumoración? Lo que hay que hacer cuando hay una alta sospecha de que es una neoplasia es sacar todo este anexo. O sea, no solamente sacar el quiste, sino sacar el anexo que implicaría sacar el ovario, sacar parte de la trompa pegado al ovario, ¿no? Y es lo que lo conocemos con el nombre de anexectomía. Y siempre tratando de preservar la integridad de la cápsula del tumor. Y esta anexectomía se manda donde el patólogo, donde el anatomopatólogo, para obtener un diagnóstico histológico que sería
el diagnóstico definitivo de esta neoplasia. Muy bien, entonces eso es lo importante, saber en lo que es neoplasia, que el tratamiento de final lo hacemos siempre con el diagnóstico histológico y ese diagnóstico nos lo va a dar el anatomopatólogo. Clínicamente uno puede presumir si se trata de un cáncer o no, pero no definir al 100%. Bien, entonces, cuando yo tengo un cáncer de ovario, el tratamiento lo voy a plantear de acuerdo al estadio. A grosso modo, estadios 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4 van a recibir diferente tratamiento quirúrgico. A ver. En lo que es estadio 1, cuando el tumor está confinado en el ovario o en los dos ovarios, lo que se hace es el estadiaje por cáncer de ovario. Mientras que en estadios avanzados ya no se habla de estadiaje por cáncer de ovario, sino se habla de citorreducción. ¿Sí? Estadiaje por cáncer de ovario y el otro es citorreducción. En el estadiaje por cáncer de ovario, el tratamiento quirúrgico consiste en la histerectomía, obviamente con anexectomía bilateral, consiste en las biopsias peritoneales múltiples, lavado de cavidad, obviamente. Obviamente primero comenzamos con el lavado de cavidad, ¿no? Acá lo he hecho un poco desordenado. Lavado de cavidad, biopsias peritoneales múltiples, histerectomía más anexectomía bilateral, la omentectomía, ¿no? Inframesocólica, la linfadenectomía pélvica más linfadenectomía paraórtica, son las pautas quirúrgicas del estadiaje por cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque se quiere ver hasta dónde llegó la extensión de la enfermedad. Por eso es estadiaje de ovario. Pero cuando ya vemos que la enfermedad está fuera del ovario y ha agarrado el peritoneo pélvico, otras estructuras fuera del ovario, ya no nos interesa mucho saber la extensión, sino sacar toda la enfermedad macroscópicamente, ¿no? que se puede visualizar. Entonces, el concepto de citorreducción, de solamente citorreducción, es el mayor esfuerzo quirúrgico para resecar la enfermedad macroscópica. Y de ahí deriva otros conceptos, como lo que es la citorreducción completa, o también llamado R0, lo que es la citorreducción óptima y lo que es la citorreducción subóptima. Muy bien. R0 es cuando se deja cero de enfermedad macroscópico. O sea, cuando sacas toda la enfermedad y no dejas nada de enfermedad visible. Eso es la citorreducción completa o también llamado R0. La citorreducción óptima es cuando dejas enfermedad residual, pero menos de 1 centímetro. No es 0.5, ¿sí? Es 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Y subóptima es cuando dejas enfermedad mayor de 1 centímetro. De estas tres, la que se recomienda y la que tiene que tratar de realizarse siempre es la R0, esta de acá. No dejar enfermedad visible. Pero si es que es tanta la enfermedad y que no se puede resecar todo, es aceptable la citorreducción óptima. Es aceptable. ¿Sí? Pero la subóptima ya no se recomienda y se trata de no realizar. De tal manera que si no se puede realizar una citorreducción óptima o completa, es mejor abortar el procedimiento y no realizar ningún tipo de cirugía y más bien enviar a la paciente para que inicie su quimioterapia. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Hasta ahí claro lo que se les está explicando o tienen algún tipo de duda? Cáncer de ovario es complejo. Pregunten ahorita las dudas que tengan. A ver, chicos, ¿alguna preguntita?
No, es igual. Completa y R0 son sinónimos. No, tu manejo es la citorreducción. Citorreducción, el concepto es el mayor esfuerzo quirúrgico para resecar la enfermedad macroscópica. Vale decir, le hago la histerectomía. Si veo que tiene implantes tumorales en el apéndice, le hago apendicectomía. Si veo que tiene implantes peritoneales en el intestino delgado, en el intestino grueso, por ejemplo, le hago resección de ese segmento del colon, ¿sí? Entonces, es resecar toda la enfermedad macroscópica. Eso es el concepto de citorreducción, que es parte del manejo. Y lo importante de la citorreducción es dejar la menor cantidad de enfermedad para que la quimioterapia haga mejor su función, tenga un mejor efecto la quimioterapia, porque toda paciente con cáncer de ovario avanzado tiene que recibir quimioterapia. Muy bien. Sigamos entonces. El estadiaje del cáncer de ovario es quirúrgico, ¿sí? Siguiendo las pautas que les expliqué, la paracentesis básicamente se hace para disminuir la sintomatología de la paciente, ¿sí? No tiene un fin diagnóstico. A pesar de que el estadiaje es quirúrgico, previo a este se debe realizar un detallado estudio. Así es. Y el estudio que más nos ayuda a nosotros es la tomografía. La tomografía con contraste nos ayuda básicamente a ver si hay signos de carcinomatosis. ¿Y qué es la carcinomatosis? Cuando hay implantes, ¿no? Implantes metastásicos de la enfermedad en toda la cavidad, ¿no? Ascitis, cuando hay ascitis e implantes, hablamos de carcinomatosis. Y esta carcinomatosis es lo que tratamos de buscar en la tomografía. Por eso es el examen más importante ante la sospecha de un cáncer de ovario avanzado. ¿Sí? Muy bien. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Las pautas quirúrgicas del estadiaje. Esterectomía, la omentectomía, linfadenectomía pélvica y peritoneal, lavado citológico de la cavidad, toma de biopsias múltiples de las correderas paritocólicas, del diafragma, el peritoneo subdiafragmático, ¿no? La apendicectomía solamente en tumores mucinosos. En el estirpe histológico mucinoso, solamente ahí se indica la apendicectomía, básicamente cuando se ve macroscópicamente afectado el apéndice o cuando hay pseudomixoma peritoneal. Cuando se ve esto de pseudomixoma peritoneal o el apéndice macroscópicamente afectado, está indicado la apendicectomía. Pero si el apéndice se ve macroscópicamente normal ante un tumor mucinoso, no se recomienda la apendicectomía, solo si macroscópicamente está alterado o si presenta pseudomixoma peritoneal en la cavidad pélvica. Y bien, y estos son los estadios del cáncer de ovario. Tenemos los estadios 1, que en este estadio realizamos lo que es el estadiaje por cáncer de ovario con las pautas quirúrgicas que ya lo hemos comentado. ¿Sí? El estadio A, cuando está limitado un ovario, obviamente la cápsula está íntegra. El estadio B es igual que el A, pero con afectación de ambos ovarios. A o B, más cápsula rota, tumor en la superficie del ovario o la citología del líquido peritoneal es positivo para células atípicas. Entonces, en estadio 1 es básicamente la estadiaje por cáncer de ovario, el tratamiento a seguir. ¿Sí? Obviamente es el que tiene mejor pronóstico. Estadios 2, cuando ya hay afectación del útero, de las trompas. El estadio 3, ya cuando hay metástasis peritoneal microscópica,
fuera de la pelvis, o metástasis peritoneales fuera de la pelvis, pero menor de 2 centímetros. ¿Sí? Estadio 4, tenemos el estadio 4A, cuando hay derrame pleural con citología positivo para células malignas, y el estadio 4B cuando hay metástasis a distancia, ¿no? El cáncer de ovario básicamente agarra lo que es hígado y pulmón, ¿sí? Son las afecciones a distancia más importantes ante un cáncer de ovario de tipo metastásico. Muy bien, y aquí tenemos, bueno, un gráfico para que tengan básicamente una idea de cómo es la afectación del cáncer de ovario estadio por estadio. Muy bien. Y como les dije al inicio, chicos, la cirugía en el cáncer de ovario se acompaña siempre de la quimioterapia, sobre todo en estadios avanzados. ¿Y qué tipo de quimioterapia se da? Se da básicamente el carboplatino y el paclitaxel. Obviamente, aquí hay diferentes maneras de darlo. Por ejemplo, si cuando uno tiene un cáncer de ovario que está avanzado, tienes dos posibilidades, tienes dos caminos. Uno, la citorreducción primaria y continuar con la quimioterapia. Pero también tienes la opción de iniciar quimioterapia, ¿no? Posteriormente hacerle la citorreducción y completar los ciclos de quimioterapia, porque aquí solamente se darían 3 ciclos, citorreducción, y se completan los otros 3 ciclos, porque son 6 ciclos que se da de quimioterapia. Esto es lo que se llama citorreducción de intervalo. Bien, doctor, pero ¿en qué casos hago primero uno y en qué casos hago el otro? Muy bien. Hace citorreducción primaria cuando la enfermedad es resecable. O sea, cuando la enfermedad está diseminada pero es resecable. Y primero inicio la quimioterapia con una finalidad de hacerlo resecable cuando la enfermedad de inicio es irresecable. Entonces, cuando yo veo que es tanto la irresecable, cuando yo veo que es tanto el compromiso peritoneal por la enfermedad, le doy quimioterapia primero para disminuir la carga tumoral y poder ofertarle una citorreducción de intervalo. Y posteriormente termino con la quimioterapia. Pero si yo veo de inicio que la enfermedad es resecable, que lo puedo sacar todo, le hago primero la cirugía y posteriormente la quimioterapia. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué han preguntado? Sí, quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Disminuye la carga tumoral, citorreducción de intervalo y completas con la quimioterapia, los otros 3 ciclos de quimioterapia de tal forma que completan los 6 ciclos. Y vean acá cómo el factor pronóstico más importante en el cáncer es el estadio. ¿Así? Miren cómo cuando evalúas estadio por estadio, la sobrevida a 5 años de estas pacientes con cáncer de mama tiene que ver con qué estadio esté, en qué estadio esté la paciente. Teniendo, mire, un pronóstico de sobrevida a los 5 años del 18% en estadio 4. O sea, menos del 20% de las pacientes con cáncer de ovario avanzado llegan vivas a los 5 años, ¿no? El 80%, más del 80% van a morir. Mientras que las pacientes en estadio 1, el 90% llega viva a los 5 años. Por lo tanto, de aquí yo puedo deducir que es importante diagnosticar el cáncer en general, ¿no? Cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de cuello, en estadio temprano, porque es curable, ¿no? En estadios tempranos se puede curar el cáncer, igual que el cáncer de mama. Cáncer de mama en estadios tempranos
hasta el 95% llega vivo a los 5 años. Tienen muy buen pronóstico, ¿sí? Entonces, este debe ser la meta, encontrar en estos estadios. Lamentablemente, el cáncer de ovario, si algo ustedes tienen que sacarse de acá, es, uno, que no hay tamizaje. Dos, que suelen ser asintomáticos. Y tres, que no hay un marcador tumoral diagnóstico de ayuda para el cáncer de ovario. ¿Sí? Lamentablemente, esta es la situación actual del cáncer de ovario. Muy bien. En los 55, 60 años. Claro, es a partir del tratamiento, ¿no? Con el tratamiento es lo que se le dice a la paciente, con ese tratamiento puedes vivir tanto. Obviamente sin tratamiento el pronóstico es más sombrío y peor, ¿no? Los tumores borderline de ovario son tumores con bajo riesgo de malignidad que tienen características histológicas del cáncer de ovario. Por ejemplo, tiene alto índice mitótico, tiene presencia de células atípicas, pero lo que no tiene y que lo hace considerarse como un borderline, no hay invasión estromal. No hay invasión estromal, o sea, no invade la capa basal. Al no haber invasión estromal, no se puede considerar como un carcinoma invasivo. Se cataloga como un tumor borderline. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, dentro de los tumores de células germinales, los digerminomas, que es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres menos de 30 años, el marcador que se eleva es el HDL, mientras que en los tumores del seno endodérmico, el marcador que se eleva es la alfa-fetoproteína. En el coriocarcinoma, el marcador que se eleva es la beta-HCG. El teratoma inmaduro, lamentablemente, no tiene un marcador tumoral. Pero lo que lo caracteriza al teratoma maduro es la presencia de células de tejido, ¿de qué estirpe? Tejido neural. Los neurotúbulos, ¿no? Este tejido neural inmaduro es el que le da la agresividad a este teratoma inmaduro. ¿Sí? Muy importante saber eso. Bien, los tumores del estroma y cordones sexuales son otro tipo histológico también importante, ¿no? Porque los tumores de células germinales más o menos representan el 15% y tumores del estroma y cordones sexuales 10 al 5%. Los tumores de las células de la granulosa, ¿qué marcador tienen? ¿Cuál es el marcador tumoral? A ver, ¿quién me dice? A ver. Muy bien, inhibina, excelente. La inhibina que se produce en el tejido de la granulosa es el marcador de este tipo de tumor. Obviamente, en este tumor va a elevarse el estrógeno, el estradiol, por lo tanto, estas pacientes pueden presentar sangrados uterinos anormales. Muy bien, en los tumores de la granulosa, que son los más frecuentes dentro de todo este espectro de los tumores del estroma y cordones sexuales. Luego tenemos los tumores de Sertoli y Leydig, ¿no? Sabemos que estas células de Leydig producen la testosterona. Por lo tanto, estas pacientes pueden presentar físicamente signos de masculinización, ¿sí? Como vello, acné, ¿no? Por la producción de testosterona que se producen en estos tipos de neoplasias de las células de Sertoli y Leydig. Aquí también tenemos los fibromas y los tecomas. Estos fibrotecomas presentan un síndrome muy conocido. ¿Cómo se llama ese síndrome? Que tiene que ver con efusión pleural derecha, que tiene que ver con la presencia de ascitis
y con la presencia de un tumor de ovario. ¿Cómo se llama este síndrome? El famoso síndrome de Meigs. Muy bien. Excelente, chicos, el síndrome de Meigs. Ojo que el fibroma y el tecoma son tumoraciones benignas. No es cáncer, es tumoración benigna. Muchos piensan que este síndrome de Meigs tiene que ver con neoplasia maligna. No, tiene que ver con los fibromas, tecomas, que si bien es cierto pertenecen a los tumores del estroma y corones sexuales, pero son tumores benignos. El tumor de Krukenberg, que viene a ser una metástasis ovárica. ¿De dónde es esta metástasis ovárica en el Krukenberg? ¿De dónde? Puede ser estómago, puede ser colon, puede ser páncreas, puede ser de la mama también. ¿Sí? Obviamente que más frecuente es del estómago, pero la característica distintiva que le va a dar la categoría o el nombre de tumor de Krukenberg es que este tumor tenga componente de células en anillo de sello, productor de mucina. Si este tumor presenta estas características de célula en anillo de sello, lo vamos a catalogar como un tumor de Krukenberg. No solamente es del estómago, pero sí el más frecuente es del estómago, sobre todo a nivel del píloro, pero puede ser hasta inclusive de la mama misma. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, chicos, vamos a quedarnos aquí. Sí, tengo una cirugía. Vamos a completar la segunda parte, que son 2, 3 temas, me parece. El día miércoles. Sigo yendo, vamos a quedar aquí, por favor. A ver si tuvieran una pregunta de los temas que acabamos de resolver, háganmelo, por favor, ahorita. O si no, en la siguiente clase terminamos los temas que faltan y las preguntas que no hayan quedado claras. ¿Sí? Muy bien, bien, Yaraceli. Muchas gracias a ti. ¿El tratamiento de qué? En cáncer de ovario. Son 6 ciclos, más o menos esos son como 3 meses. 3 meses de quimioterapia aproximadamente, dependiendo y valorando la respuesta al tratamiento. Sí, pero en general es así, ¿no? 3 meses. De 2 a 3 meses. Muy bien. Bien, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos pronto.